responsable de la defensa de Julian Assange, exmagistrado de la Audiencia Nacional en España, desde donde ha dirigido importantes operaciones contra el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo, emitió la orden de arresto del exdictador chileno Augusto Pinochet. Está con nosotros Baltasar Garzón. Buenas tardes, señor Garzón. Buenas tardes. Baltasar Garzón Real nació el 26 de octubre de 1955 en Jaén, Andalucía. Es un jurista español, antiguo magistrado de la Audiencia Nacional y actual asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Alcanzó notoriedad en España cuando presentó una serie de investigaciones en torno al caso de los grupos antiterroristas de Liberación y a la organización terrorista vasca ETA, y a nivel mundial se lo reconoce por haber logrado la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998. Desde el 2008, Garzón investigó los crímenes de la guerra civil, una actividad que le costó un largo proceso jurídico. Así, en 2009, las organizaciones de ultraderecha presentaron al Tribunal Supremo una querella en su contra por prevaricato. En mayo de 2010, Baltasar Garzón fue suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, aunque resultó absuelto en 2012. En enero de 2012, el Tribunal Supremo de España condenó a Baltasar Garzón a una pena de 11 años de inhabilitación por prevaricato por las escuchas ilegales durante la investigación del caso Gürtel sobre una supuesta trama de corrupción ligada con el Partido Popular. Baltasar Garzón ha declarado que apelará esa sentencia ante la Corte Constitucional de España. Actualmente es el abogado defensor de Julian Assange. Usted ha dicho que todo lo que está aconteciendo en torno al señor Assange es una clara injusticia. ¿Por qué? Bueno, la injusticia la concretamos en la causa o en el procedimiento que existe en Estados Unidos, en el que se está investigando, por las noticias escasas que tenemos, pero totalmente claras, a Wikileaks, a Julian Assange principalmente y a otros fundadores de esa organización. En ese sentido entendemos que la investigación y la persecución de una persona por el trabajo como informador, como receptor de información y como periodista, y por tanto afectando la libertad de expresión en un país como Estados Unidos, que ha hecho gala siempre y además constitucionalmente, no hay lugar a dudas, defiende la libertad de expresión, nos llena de preocupación, y eso es lo que determinó que Julian Assange tomara la decisión de refugiarse en la Embajada de Ecuador ante la inminencia de una entrega a Suecia, entendiendo que ese podía ser un medio indirecto para posteriormente facilitar una extradición a los Estados Unidos de Norteamérica. Ese era el planteamiento, y ha habido un país como es Ecuador que realmente ha asumido esa certeza y ha conferido el asilo diplomático, el asilo político en su modalidad de diplomático, y eso significa que ya la discusión por parte de la defensa y por parte del señor Assange sobre esa cuestión pierde valor, porque hay reconocido un derecho fundamental. En ese sentido entendemos que lo que motiva el asilo es una clara injusticia, y por ende nosotros estamos combatiéndola y dispuestos a continuar evidenciando que no hay ninguna causa para perseguir a Julian Assange, y Julian Assange está dispuesto a responder, a contestar al interrogatorio y a todas las medidas que sean necesarias en Suecia, pero con unas garantías de que ese no sea un camino previo a otro más complicado en el que se vea afectado en su derecho de libertad de expresión y de información. Antes de entrar en esa posibilidad de extradición a Estados Unidos, usted, desde que asumió la defensa del señor Assange, ha insistido en el hecho de que Julian Assange no quiere evitar a la justicia sueca, sino evitar el ser después entregado a las autoridades estadounidenses. Y además ha apuntado que la causa abierta contra Julian Assange, a pesar de que no le han sido notificados exactamente esos cargos que pesan sobre él en Suecia, las causas son inconsistentes.
¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? Me refiero a que aquello que conocemos de la causa en Suecia, el propio conocimiento que tenemos de los hechos por parte de Julian Assange y también algunos otros elementos documentales a los que hemos tenido fragmentariamente acceso, indicarían esa falta de consistencia. En ese sentido, Julian Assange ha ofrecido su colaboración, lo hizo cuando estaba en el Reino Unido sometido a un proceso de extradición, lo hizo previamente cuando salió de Suecia con autorización y posteriormente ofreció la posibilidad de regresar y aclararlo, y lo sigue haciendo ahora con una petición de que un fiscal se traslade hasta Gran Bretaña para interrogarlo, es decir, no es una actitud rebelde. Por contra, y partiendo de la base de que nosotros respetamos absolutamente el sistema judicial sueco y no tenemos objetivamente una desconfianza frente al mismo, pero sí entendemos que está habiendo una postura excesivamente rigorista exigiendo que Julian Assange vaya a Suecia para ser interrogado. Esta postura de Suecia que usted ha calificado de rigorista, en su opinión, ¿a qué se debe? ¿Y ustedes podrían asumirla con un compromiso, no sé si existe alguna forma legal de que en un país se comprometa a no extraditar posteriormente a una persona a otro país? Bueno, siempre hay posibilidades. Nosotros estamos tratando de ayudar en la medida de lo posible. Lo que entendemos que es un compromiso y una obligación legal por parte de Gran Bretaña de atender la demanda de Suecia una vez que el Tribunal Supremo así lo ha establecido, y también la obligación, entendemos que de categoría superior, de emitir un salvoconducto o de proteger el derecho de asilo político que el señor Assange como refugiado tiene. En el juego de uno y otro derecho o interés, sin lugar a dudas, este último es el que creemos que está más necesitado de protección. Yo no entiendo cuál es la razón última por la cual se exige la presencia para interrogar a Julian Assange. Entiendo el hecho de que se reclame para ir, pero vistas las circunstancias no se nos ha dado una explicación acerca de por qué tiene que ser en Suecia y no puede ser en Londres, habida cuenta que existe ahora una protección de asilo diplomático en la Embajada de Ecuador. Porque esa protección hay que definirla, porque hay posibilidades de que Suecia extraditara a Julian Assange teniendo en cuenta no lo la sabemos. pena de muerte. Realmente no sabemos si Suecia, una vez solicitada la extradición, accedería o no accedería. Tiene que respetarse un procedimiento y cualquier país al que le sea demandado una extradición, si no tiene en su legislación la pena de muerte, exige la condición de que el país reclamante, si establece esa penalidad, se comprometa a no aplicarla. La cuestión no es ya tanto que exista o no exista pena de muerte, sino que hay declarado un derecho de asilo político en la modalidad de asilo diplomático, porque hay un país, que es Ecuador, que dice que esa situación no es delictiva, sino una persecución por motivaciones políticas. Por tanto, no podemos entrar ya en la discusión de extradición sí o extradición no a Estados Unidos. Es que tiene el derecho de asilo reconocido, por tanto, ninguna demanda de extradición podría prosperar. Lo que ocurre es que es una situación totalmente limitativa de derechos. Una vez declarado el asilo por parte de Ecuador, se genera, sin lugar a dudas, ese derecho que tiene rango de derecho fundamental y de derecho natural, y así está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como también reconocido en la Convención del 51, como reconocido en toda la normativa internacional posterior y en las distintas
constituciones como por ejemplo la de Ecuador. No es que sea per se un derecho, es que al ser reconocido se genera ese derecho. En este momento Julian Assange es un refugiado político, es un asilado y no puede ser perseguido por unos hechos que están en la base de esa concesión de asilo. Lo que pasa es que no puede ejercer ese derecho fundamental, ¿no? No puede. Bueno, lo está ejerciendo en este momento, es decir, no puede ser abordado, no puede ser detenido. Sería absolutamente impensable que pudiera producirse una invasión de la embajada, sobre todo después de que ha habido pronunciamientos internacionales de organizaciones como la Organización de Estados Americanos, también Naciones Unidas previamente, como con la resolución del Consejo de Seguridad del 29 de noviembre de 2011, la crisis de Irán y Gran Bretaña, donde se estableció, se reiteró la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Por tanto, ese avance que hizo Gran Bretaña de que podía entrar en la embajada, creo que quedó totalmente superado. Por tanto, el ejercicio del derecho lo está desarrollando en unas condiciones muy limitadas, pero realmente precisamente por eso es por lo que está protegido, por estar en una sede diplomática. Lo ejerce, como dice usted, en unas condiciones muy limitadas, es derecho de asilo, pero en 4 metros cuadrados, en una habitación, y además esta situación se puede prolongar de una manera eterna, es decir, puede estar jugando Gran Bretaña al desgaste. No hay un límite para que la cuestión se solucione. Puede haber una solución diplomática, lo desconozco si se están produciendo esos acercamientos o discusiones. Puede haber una solución jurídica si cualquiera de los dos países, o ambos, porque están obligados por el protocolo de Viena sobre el tema de relaciones consulares y diplomáticas, se someten a la Corte Internacional de Justicia. En definitiva, Julian Assange y sus defensores estamos inermes ante la decisión que tomen por vía política, diplomática o judicial. Podemos emitir nuestra opinión, podemos sugerir con nuestros aportes documentales o periciales o de expertos qué es lo que debería de hacerse, pero no podemos tomar una decisión porque no nos corresponde a nosotros. Julian Assange es titular del derecho, pero es un derecho que se defiende o se desarrolla en otro ámbito que no es en el que él mismo puede disponer. Usted apuntaba que una entrada de las autoridades británicas en la embajada es algo completamente remoto, pero en los momentos de mayor tensión, digamos, de ese conflicto diplomático que hubo cuando se concedió el asilo y se envió esa amenaza, supuesta amenaza, que denunciaron las autoridades ecuatorianas por parte del Reino Unido, de entrar en la embajada, algunos medios apuntaban a que la legislación británica contempla la posibilidad de rescindir o de quitar, ¿no?, la inmunidad diplomática. Sí, eso responde, primero fue antes de conceder el asilo, y yo entiendo que fue una postura que no voy a calificar, efectivamente es una postura política, pero no voy a entrar en cuáles fueron las razones de hacerla. En cualquier caso, no era justificada por los argumentos que anteriormente he expuesto, pero sí es cierto que hay una ley de 1987 que tuvo una motivación muy concreta, y fueron los hechos que acontecieron con la embajada libia, en la que desde el interior se produjeron unos disparos y murió una mujer, y entonces no se pudo perseguir a los ocupantes y a los presuntos autores de esos hechos catalogados como de terrorismo. Eso generó esa ley del 87, que es la que se adujo como posible aplicación o sustento para esa decisión.
Lo que ocurre es que ni el supuesto de Julian Assange se parece ni siquiera de lejos a ese otro supuesto y nos encontramos ante un hecho que afecta a un tercer país y que reconoce el derecho de asilo, no como en el caso libio, que nadie reconoció ese derecho de asilo, aunque se respetó la sede diplomática finalmente, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, esa ley no es para nada aplicable al caso que nos ocupa, y el hecho es que de momento no se ha producido ninguna incidencia de este tipo y se quedó en lo que fueron las palabras, y creo que de esas palabras a donde tenemos que evolucionar es al encuentro del diálogo o de una dinámica de aproximación diplomática y política, y si no, pues esperar las decisiones del gobierno ecuatoriano. Sobre la investigación secreta en Estados Unidos, de la que dice que hay evidencias claras de que se está llevando a cabo, legalmente es legal el hecho de que se pueda llevar una investigación secreta y no llegar a interponer, ¿no?, una causa hasta que no finalice la investigación. En todo país, en cualquier país, hay mecanismos para establecer el secreto de las investigaciones en forma temporal cuando concurren razones que deben de estar motivadas y argumentadas. Desconocemos si esa motivación, si esa justificación existe. Lo que sí conocemos es que hay un procedimiento porque ha sido reconocido por las propias autoridades norteamericanas. Lo que también conocemos es que no hay cargos formales contra el señor Assange, pero eso lo único que significa es que no los hay ahora, no significa que no los pueda haber mañana, porque la acumulación de elementos que previsiblemente se está haciendo y que sí nos llega conocimiento relativo de los mismos son los que teóricamente van a fundamentar esa eventual imputación que a su vez motivaría la expedición de una orden de detención internacional. Lo que nosotros estamos pidiendo dentro del marco de la propia legislación norteamericana es información sobre ese procedimiento. ¿Hay o no hay un procedimiento en el que se está investigando la posible responsabilidad del señor Assange? Si lo hay, ¿por qué razón no se da participación a la defensa? Y si no se da participación en la defensa, ¿hasta qué punto los elementos probatorios que se estén acumulando no se están obteniendo con una limitación del derecho del debido proceso? Una vez que conozcamos esa situación, podremos decir si la reclamación se ajusta a derecho o no. Lo que nos llega es que los cargos por boca de algunos responsables políticos norteamericanos es que se trata de espionaje amparado en una ley que no se aplica desde la época de la Guerra Fría, y no creo yo que el señor Assange sea un ejemplo de espía cuando lo único que ha hecho es compartir a través de Wikileaks una información que le ha llegado a él y a otros medios también, y a la que tenían acceso miles de personas. Lo que ha hecho ha sido uso del derecho de libertad de expresión, de información, a recibir información y compartirla. Lo llamativo es que no se investiguen los contenidos aparentemente ilícitos que a través de esos cables se han desvelado y que demuestran una penetración a través de vías informativas o utilizando personas de diferentes países para temas y casos que nada tienen que ver ni con la seguridad del Estado, ni con la seguridad de los ciudadanos norteamericanos, ni de una seguridad exterior, sino de perturbación de los propios sistemas internos. Usted apuntaba el otro día que están existiendo presiones no solo en torno a Julian Assange, sino que abarcan a más gente. No sé si a usted también se incluye en ese grupo de personas que están sintiendo presiones en este sentido. Y después preguntarle, ¿es esta una causa para defender porque toca los derechos humanos? ¿Se está persiguiendo la libertad de información? Es una causa que merece la pena ser defendida, y esa es la
razón por la cual yo acepté hacerlo de forma altruista, porque creo que se está violentando un derecho fundamental y se está persiguiendo a una persona que no ha cometido hecho delictivo alguno, y entiendo que una vez que se me planteó por él mismo merecía la pena hacerlo. Que existan o no existan presiones no van a conseguir que dejemos de hacer lo que debemos de hacer y estamos obligados a realizar en protección de los intereses de nuestro patrocinado. Evidentemente se están produciendo esas situaciones y no solo respecto del señor Assange, y simplemente ahí lo dejo en este momento. Vale. Una Tiempo habrá más, de hablar de ello. en este caso ya sobre el proceso de paz abierto en Colombia, usted ha calificado al presidente Santos de una persona valiente, también ha dicho que va a ser un proceso largo, difícil, supone un riesgo el iniciarlo. ¿Cree, en su opinión, siendo realista, un conflicto armado de casi medio siglo está a las puertas de solucionarse? A las puertas de solucionarse sería muy aventurado decirlo. Creo que se ha dado un paso importantísimo después de más de 6 meses de aproximación, según lo manifestado por el presidente Santos. Es la primera vez que se firma esta especie de preacuerdo o acuerdo marco para continuar la aproximación y el diálogo. Es verdad que el conflicto permanece, tanto por la parte de la guerrilla como por la parte del gobierno. Se ha sido meridianamente claro en este aspecto, pero la valentía que yo he defendido por parte del presidente de la República Colombiana se manifiesta en que se asume la existencia del conflicto, se afirma que hay que continuar combatiendo al fenómeno criminal y además encapsular unas conversaciones para el día de mañana, si se consiguen esos acuerdos, continuar hacia una finalización del conflicto. Creo que como responsable de un país tenía la obligación de abordarlo. El asumir, como ha hecho, la responsabilidad de esa iniciativa demuestra esa valentía, ese compromiso por la paz y el no hacerlo por una utilización política. El camino es largo, la hoja de ruta está marcada y tiene unas secuencias muy claras. Y el presidente ha sido a sí mismo muy claro. Si esa secuencia no se cumple, el Estado de Derecho va a continuar desde este mismo momento y sin solución de continuidad en contra de los actores armados ilegales. ¿Y cuál es la base para que no se caiga finalmente este proceso? Hay una gran dosis de voluntad política, hay una serie de estadios y hay una serie de ámbitos en los que se va a desarrollar ese diálogo, esa aproximación que afectan al ámbito político, al ámbito social, al ámbito agrícola, por supuesto a las víctimas. Por primera vez se produce un acuerdo de este tipo en el que se mencionan los derechos de las víctimas. Habrá que definir esos límites, habrá que avanzar hacia ellos en función de las secuencias establecidas. ¿Y faltan actores? ¿Está el gobierno? ¿Está las FARC? ¿Falta algún actor? Yo creo que los actores que en este momento hay son los que deben ser, o en cualquier caso son los que han decidido que sean, pero también el presidente reconoció en su alocución pública que se van a ir incorporando otros actores en función de cómo se adelante ese proceso. No todos tienen que estar desde el principio y desde luego la sociedad civil, las víctimas tienen que ver amparado su derecho y en su caso también la eventual participación en el momento que corresponda. Respecto a su situación, su cambio de trabajo, siempre dentro del ámbito jurídico, si pudiera ahora mismo volver a la Audiencia Nacional, supongo que su situación continúa los cauces legales que usted haya querido llevar con ellos. Si pudiera volvería, o el trabajo que está llevando ahora le recompensa.
El trabajo que yo estoy haciendo ahora me recompensa, no me puedo quejar, estoy haciendo aquello que quiero hacer, que ya es bastante decirlo en los tiempos que corren, pero eso no significa que renuncie a los derechos que en justicia me corresponde. Y a mí me corresponde mi categoría y mi ejercicio como juez, magistrado y en reivindicación de lo que creo que fui injustamente privado en una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, voy a continuar recurriendo a todas las instancias que corresponda. Cuando obtenga ese resarcimiento, ese reconocimiento, será el momento de plantearme si vuelvo o no vuelvo. En todo caso, la vida continúa y nunca discurre dos veces por el mismo sitio. Ya lo decía hace muchos siglos Pericles, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Garzón. Muchas gracias. Pues hasta aquí la entrevista al letrado Baltasar Garzón.